qué no damos una bienvenida a todos los campus, a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales, a través de internet y en otras partes del mundo? Bienvenidos a Más Vida. Estamos platicando acerca de diferentes historias y cómo Dios ha interrumpido nuestra vida, y hoy me toca el turno a mí. Voy a contar un poco de mi historia y lo he titulado el mensaje Mi religión y mi pretexto. Mi religión y mi pretexto. Y voy a hablar dos partes de mi vida que fueron cruciales en mi relación con Dios, y una es mi religión y otro fue el pretexto que yo puse para servir a Dios. Pero antes quiero leer un pasaje que me identifica mucho. Está en Filipenses capítulo 3, verso del 3 al 8, y es Pablo hablando a la iglesia de Filipo. Dice así: no depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. Verso 4: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más, dice Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Está diciendo él: he sido judío de hueso colorado. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Verso 6: era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Verso 7: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Yo te pido que uses mi vida, mis labios, mi testimonio, mis palabras, mi voz, para animar, para inspirar, para edificar a cada corazón en este lugar y quien escuche este mensaje. Gracias por la historia de mi vida y porque hasta aquí tú has sido fiel, tú has tenido misericordia de mí, de mi familia. Tú me has guardado, Señor, y te doy gracias. Ahora te pido que tú uses, Dios, estos años que he vivido en esta tierra para hoy animar a la gente que está en este lugar. Gracias, Dios, porque mi historia, aunque rota muchas veces, sé que tiene valor para la eternidad. Sé que tiene valor delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mi historia comienza cuando nací. A la edad de 2 años yo llegué a Michoacán. Mi mamá vivió en San Luis Potosí. Toda la familia materna y paterna es de ese estado. Pero mi mamá a los 2 años, cuando yo tenía 2 años, nos trajo a Michoacán. Mi mamá venía huyendo de una relación tóxica. Yo soy el segundo de 5 hijos. Quiero presentarles a mi mamá y a 2 de mis hermanos. Ahí está mi mamá. Ahí está mi hermana Judith. Ese del medio derechito se llama Ángel, vive aquí en Morelia. Y ese de la derecha para ustedes soy yo. Yo sé que no se parece, pero sí soy. Hace algunos años. Y en la actualidad, una foto más reciente, ahí está mi mamá sentada en la silla. A su izquierda, esa chica de azul es mi hermana, la penúltima. El último que vino es ese barbón, se llama Isaac, es el más chico de mis hermanos. Judith, esa que tiene el saquito blanco. Ahí estoy yo atrás, donde está mi esposa. Y luego ahí está Ángel, el que estaba derechito en la foto. Ahí está en la esquina. Esa es mi familia en la actualidad. Mi mamá llegó a Michoacán. Éramos 3 solamente, tenía 3 hijitos. Y ella llegó a un pueblo de Michoacán que se llama Jiquilpan. Ella venía huyendo de una relación tóxica. Ella había tenido sus hijos como soltera, y la relación que tenía no era una relación muy saludable. Ella estaba saliendo con un hombre casado.
y nosotros somos producto de esa relación. Él nunca se divorció. Le decía y le prometía a ella: tú eres la verdadera, tú eres la buena, eres el amor de mi vida, ya no quiero, me voy a divorciar. Y así ocurrió un hijo, ocurrió otro hijo, hasta que mi mamá yo dijo: creo que no es cierto. Y ella decidió venirse. Alguien le dijo: reinicia, empieza de nuevo, empieza de cero. Y ella se fue lejos de su familia, lejos de la gente que la conocía, lejos de la gente que la podía juzgar, señalar. Y le hablaron de un estado donde fluye leche y miel, donde todas las frutas se dan, donde tiene un buen clima, donde hay un buen aguacate. Y por gracia de Dios llegamos al mejor estado de la República Mexicana, que se llama Michoacán, donde hay lagos por todos lados, donde hay un clima increíble, donde tenemos costa, tenemos playa, tenemos tierra caliente, tenemos bosques. Y ese pueblo, esa ciudad, Jiquilpan, es una tierra hermosa, es un pueblo mágico. Tiene un bosque que en esta fecha, en la fecha en la que las jacarandas crecen, tiene un bosque de jacarandas, le llaman la ciudad de las jacarandas. Un lugar increíble que un día tienes que visitar. Ahí llegó mi mamá con sus niños, y el de en medio en ese tiempo se llamaba Javier Jordan. Llegamos ahí. Ahora, la historia de mi mamá, más atrás, antes de que tuviera sus hijos, es que ella estuvo muy involucrada en la religión, muy metida en la iglesia. Ella estuvo enclaustrada casi 10 años con monjas. Y aunque ella no hizo sus votos como una religiosa, sí vivió esa vida muy cercana al clero. Era todo su mundo hasta que tuvo sus hijos. Entonces, cuando llega ella a un pueblo de Michoacán en los años 80, cuando llega ahí, su refugio es la religión. Su escape, su lugar de protección, lo único que ella conocía es la religión. Entonces prácticamente conoce a un pequeño ahí convento que había, se hace amiga de las monjas, empieza a servir con ellas, se involucra, hace el aseo ahí en ese lugar. A eso se dedicó por muchos años y era su refugio. Digo refugio porque en los años 80, una mamá soltera en un pueblo donde todo el mundo se conocía, usted sabe, pueblo chico, infierno grande, somos pocos y nos conocemos mucho. Y una mamá soltera en esa época no era tan bien vista. Una mamá soltera en esa época era como rechazada, era como la robamaridos, era como extraña. Y a diferencia de hoy en día, donde la casada es la rara, ¿no? Ay, casada, ay, qué rara. Pero en esa época era diferente. Aunque ya saben, Michoacán es un estado con muchos migrantes. Y la verdad es que la mayoría de los hombres en los 80s, en los 90s no estaban en Michoacán, en los pueblos, estaban en Estados Unidos o habían migrado a otras ciudades más grandes. Pero aún así, una mujer sola con hijos era rara, era extraña, era rechazada. Y el refugio que tuvo mi mamá fue el clero, fue la religión, fue la iglesia. Entonces crecimos con mis hermanos muy apegados a una religión. Éramos conocidos como los hijos de Doña Sofi, mi hermano y yo, porque llegábamos fielmente cada semana a la iglesia, bien peinados como Benito Juárez, ¿verdad? Así como nerd, con la pantalón hasta acá, y todo el mundo decía: los hijos de Doña Sofi. Participábamos, leíamos a veces los evangelios, recogíamos la limosna, estábamos ahí metidos, ahijados del señor cura del pueblo. Éramos metidos, rezábamos el rosario y lo rezábamos bien, con sus misterios y todo. Nada de que bola chica, bola grande, no, era bien rezado. Éramos esa clásica familia de hueso colorado. Sabíamos rezar, sabíamos orar. Yo me acuerdo de un libro que usábamos, una revista que usábamos cuando rezábamos el rosario, y me impactaba, me generaba imágenes, no sé, me producía algo, porque era como un cómic de la crucifixión, de la pasión de Cristo, y estaba bien desgarrador. Ahí estaba Jesús, se veía todo desfigurado, y María y Pilato, y a mí me encantaba rezar el rosario cuando usábamos el libro, porque era así como era como muy misterioso todo, y tengo escenas con mis hermanos en mi mente, rezando el rosario, y yo embobado con las imágenes, así como no sé qué me imaginaba. Pero esa fue mi niñez, esa fue mi temporada de niño. Y mientras fui creciendo, me hice celoso de la religión.
Me hice celoso de mi refugio, porque prácticamente la religión era un refugio para mí. Yo sé que muchos fabrican refugios en su vida. Algunos su refugio es una cuenta de banco, algunos el refugio es la familia, algunos su refugio es, no sé, una carrera, algunos su refugio es una persona. Pero para nosotros, para mi familia, para mi mamá, para mi niñez, el refugio era la religión, mi religión. Fui creciendo y por ahí a los 12 años, 12, 13 años, yo recuerdo que empezaron a llegar algo que yo no había escuchado antes al pueblo. Empezaron a llegar aleluyos. Y a mí me molestó mucho que llegaran aleluyos al pueblo. Yo dije, ¿y estos qué traen? ¿Estos incircuncisos? ¿Qué onda con estos hermanos o aleluyos? Y me dio mucho celo, así como Pablo, yo me sentía como que tenía que cuidar de la creencia, de mi refugio. Sentía que tenía que protegerlo. Y yo me acuerdo que expresé esto con algunas personas y me dijeron, este morro, cállate. Al fin estuve ahí como preguntando, inquieto, y empezamos un grupo que se denominó Promotores y Defensores de la Fe. Y yo me acuerdo que llegaron 4 señoras. Era mi primer grupo Conexión. 4 señoras ahí y pues las inspiramos, las animamos, y no puede ser que roben nuestra fe y creencias, y no es posible. Y a la semana siguiente vinieron más y luego más, y de pronto eran 50. Eran pura señora radical y estaban ahí, estaban animadas y conseguimos que viniera alguien a prepararnos, a capacitarnos. Y yo recuerdo que enviaron gente de Guadalajara. Y había, creo, un hombre que era jesuita o algo así, y vino a prepararnos. Y traía un libro azul que todavía recuerdo. Y ese libro azul tenía en cada capítulo una religión, o hablaba de una secta o una creencia, y ahí decía los argumentos en los que estaba mal y cómo esa religión se había desviado, y tenía todas las cosas que estaban desviadas y que no correspondían con la verdadera, etcétera, etcétera. Y lo estudiamos ese libro. Yo creo que lo leí como unas 4 veces. Estaba gordo el libro, pero yo me estaba haciendo docto, yo estaba aprendiendo a defender mi fe y estaba celoso de eso. ¿Me está siguiendo acá? Y me van a tomar una foto, ¿ya? ¿Otra? ¿Ya está? Es todo. Gracias, Paco. Se ve así impresionante. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba hablando del libro. Yo me acuerdo que estudiábamos ese libro en un capítulo y hablaba, por ejemplo, de mormones. Y la tarea que nos proponíamos era: vamos a buscar estos próximos 15 días un mormón y vamos a hacer que ese hermano separado con el que platique regrese a la verdadera. Y ahí me encantaba debatir, a mí me encantaba argumentar. Yo era un chamaco que le gustaba discutir. Yo era el clásico que estaba en la clase levantando la mano, no para opinar, era para debatir, para confrontar. Todo lo que me enseñaban en la primaria siempre tenía argumento. ¿Y por qué creemos eso? ¿Y por qué? ¿Y quién escribió la historia? ¿Y quién dijo eso? Y en todas las materias. Había una maestra de matemáticas en la secundaria que, pobrecita, me bautizó como Contreras. Tú eres un Contreras. Y cuando pasaba lista decía Contreras Jordan, y me daba más coraje. Y yo le argumentaba todavía sus resultados, sus ecuaciones, todo le argumentaba así. ¿Para qué me va a servir eso en la vida? Yo le decía. Todavía me lo sigo preguntando. ¿Para qué me sirve eso en la vida? Pero yo sé, si eres un arquitecto, ingeniero, si te sirve, joven, tranquilo. Y recuerdo que estudiábamos un capítulo, buscábamos a alguien y era debatir con él. Entonces llegaba el capítulo de los testigos de Jehová.
Y estudiábamos y repasábamos, y luego la tarea es buscar un testigo de Jehová. Y ahí ando buscando yo testigos. ¿Eres testigo de Jehová? Me veía a alguien ahí con paraguas. ¿Eres testigo de Jehová? No, ¿qué? Y un día en el libro llegamos al capítulo de los que se llamaban cristianos evangélicos o protestantes. Y yo me acuerdo del prólogo, mi amigo. Yo me acuerdo del prólogo, de la introducción. Y decía, los cristianos evangélicos quizás son los más fáciles de argumentar, porque están tan confundidos y tan divididos y a veces ni saben lo que creen. Y yo dije, estos aleluyas, papita. Repasamos el capítulo de los cristianos, que por cierto era un capitulote, porque ahí los dividía. Pues ahí que los bautistas, que presbiterianos, que luteranos, que pentecosteses, que carismáticos. Repasamos todo. Y ahora sí la tarea, a buscar un cristiano evangélico. Esa semana, no me lo vas a creer, pero llegó un joven a la casa que era un cristiano evangélico. Era un grupo de cristianos que habían llegado de Guadalajara al pueblo a hablar de Cristo, a evangelizar. Y estaban pasando por la cuadra. Y este joven era un joven como de 18, 19 años. Para mí era una persona grande, porque acuérdate, yo soy un adolescente, tengo 13 años de edad. Y llega este joven y toca la puerta. Era un joven que tenía muletas, yo recuerdo todavía, flaquito y con unas muletas. Y me dice, andamos compartiendo acerca de Jesús, nos gustaría tomar un tiempo. Y la primera pregunta es, ¿de casualidad eres un cristiano evangélico? Dice, sí. Bienvenido a Más Vida. No es cierto. Bienvenido a mi casa, pásale. Y este cuate se quedó así como, pues, órale. Lo pasé a la sala, se sentó y yo estaba listo para el debate. Le ofrecí un vaso de agua. Y yo recuerdo que agarré mi libro por si las dudas, ¿verdad? Agarré mi libro, lo puse ahí y le dije, pues vamos a platicar. De seguro que él percibió que yo quería pelear. Y él me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo no quiero pelear, yo quiero hablarte de Dios, de su amor. Y le dije, no te preocupes, yo tampoco quiero pelear. Vamos a platicar. Pero esa arrogancia, ¿cuántos me están siguiendo? Esa arrogancia de cuando sabes algo y dices, ahorita lo voy a humillar, y ni sabe por dónde le voy a llegar al pobre. Y acuérdate, yo no era novato, no era como que ese libro, no, tenía toda una historia, tenía desde mi niñez, o sea, no era nuevo para mí. Y yo me acuerdo que nos sentamos y él con una calma, con una paz, con una tranquilidad me dice, ¿qué te parece si antes de platicar? Porque me veía muy acelerado, ¿no? ¿Qué te parece si antes de platicar oramos? Y yo le dije, pues oramos. Acuérdate, sabía rezar y sabía orar. No creas que no, yo sabía lo que era rezar y lo que era orar. Así que le dije, pues oramos. Pues ora pues. Cerramos los ojos y él empezó a orar. Dice, Dios, te pedimos que este día tú nos hables, tú nos reveles, tú te manifiestes mientras estamos hablando. Y mientras estamos orando, mi amigo, mientras él está orando, me rompió esa oración. Me rompió porque yo sabía orar, pero yo sabía que no conocía a la persona con la que él estaba hablando. ¿Me estás siguiendo? Yo conocía había escuchado tenía nociones de oídas, había escuchado, había estudiado, había leído, pero yo no conocía. A mí me dio un celo santo ese día, me dio así como, este cuate, ¿qué le pasa? Él está bien. Yo abrí los ojos mientras él estaba orando todavía, abrí los ojos, me le quedé viendo y me dio tanto celo, algo se rompió. Yo quisiera recordar el resto de ese día. Yo no lo recuerdo. Yo no sé si terminamos debatiendo, discutiendo. Yo no sé si lo corrí. Yo no sé si me predicó más. Yo no sé si me caí ahí, si estaba temblando, si hice una oración yo no sé qué pasó.
Mi mente es confusa, mi mente está borrosa de ese día. Lo único que sé es que algo pasó en mi vida cuando yo escuché hablar y orar a alguien que hablaba con alguien como que lo conocía y yo no lo conocía. Eso me sacudió me cimbró mi vida. Era mi refugio, era mi vida, era mi religión, era lo que yo conocía, era lo que me habían enseñado. Se cimbró y me quedé así pasmado, atónito. Yo te quisiera decir, ese día me entregué a Cristo, mi vida cambió, no pasó. Me quedé confundido. Primero todo mi mundo se derribó. No sé si me estoy explicando, si pudieras entender, si pudieras sacar mi corazón, pero es como que mi mundo se derrumbó. Es ese enfrentamiento que Dios tuvo con Pablo, de que toda su vida está creyendo algo y de pronto se derrumbó, así como, ¿y ahora qué? No sé si alguna vez has leído las Crónicas de Narnia o si viste la película de León la Bruja y el Ropero. Este escritor de Narnia se llama C.S. Lewis. Fue un escritor novelista prolífero durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y él escribió muchas novelas. Y él fue un hombre que se alejó de Dios. A los 30 años, C.S. Lewis tiene un encuentro con Dios. Y todas sus novelas o la mayoría de sus escritos tienen una analogía de Dios, tienen una analogía del reino de Dios. Y me encanta el León, la Bruja y el Ropero, porque son 4 hermanos. Ahí está Lucy Pebbles, está Peter y otros. No sé, ¿alguien ha visto? Si no, la vas a ver el día de hoy o esta semana a la vez. Pero son 4 hermanos que están huérfanos, están huyendo en la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a un lugar para esconderlos de lo que está pasando. Y mientras están viviendo su vida monótona, su vida de niños como refugiados, de niños como abandonados, de niños perseguidos, de pronto encuentran un ropero. Lucy encuentra un ropero, y cuando abre ese ropero y da unos pasos hacia el ropero, descubre un mundo fuera de este mundo, un mundo increíble, maravilloso, espectacular, con personajes de fantasía, y conoce a un león que se llama Aslan, que por cierto Aslan es león en una lengua turca. Y conoce un mundo que se llama Narnia. Y entran a ese mundo los 4 hermanos, y en ese mundo ellos son y pueden ser protagonistas de lo que está ocurriendo ahí. Tienen que derrotar a una bruja malvada, la bruja blanca. Y estaban escribiendo su historia como niños abandonados, como niños huyendo de la guerra. Pero de pronto se dan cuenta que hay otro mundo más impresionante, donde hay un rey increíble, donde hay un rey creador que se llama Aslan, y que con su canto creó Narnia. Cuando a mí me dijeron, cuando yo escuché a este joven hablar y conectarse con Dios, es como que me abrieron la puerta del ropero y me dijeron: hay un mundo más grande que el que tú estás viviendo. Hay una vida donde tú puedes ser protagonista. Hay un mundo tan impresionante donde hay un rey que se llama Cristo Jesús. Y el día que lo conozcas, el día que tengas un encuentro con Él, no solamente tu vida va a cambiar, sino que vas a ver con otra perspectiva. Ese día alguien abrió el ropero para mí. Quedé pasmado. Como dije, yo te quisiera decir, a partir de ese día seguí a Cristo, pero no fue así. Nadie me dio seguimiento, nadie me acompañó, nadie me dijo: mira, la vida cristiana así es, este rey Jesús así es. Nadie me lo dijo. ¿Sabes? Nuestro sueño en Más Vida es que puedas conocer esta historia. Mi oración hoy es abrirte el ropero a ti y decirte que fuiste creado para algo más grande de lo que estás viviendo hoy. Fuiste creado para otro mundo. No sé si te has sentido como vacío en esta tierra, como seco, como extrañando casa, como que debe haber algo más. Sí lo hay.
Hay un reino más extraordinario que lo que vives día a día. Y ahí en ese reino tú puedes ser protagonista. Y Dios te llama a ese reino, es el reino de Dios. Más adelante, un amigo de la secundaria me invitó a un grupo, porque ese limbo raro, después de que yo tuve esa experiencia que les platiqué, no supe si creer en Dios, como mi mundo se cayó. Es más, tuve un limbo, una etapa de mi vida donde no creía en Dios, no buscaba a Dios, me alejé de todo, empecé a hacerme fanático de los ovnis, andaba buscando ovnis por todos lados, por todas partes. Jaime Maussan era mi ídolo, todos sus programas los veía, tenía las revistas ahí, coleccionando revistas, todos mis dibujos de esa etapa, dibujaba extraterrestres. Me salía con unos binoculares chafas ahí que compré a ver si tenía un encuentro con algún alien, a ver si se veía alguna luz rara. Pero un día, en segundo de secundaria, casi tercero de secundaria, era todavía un jovencito, un adolescente, 15 años de edad. Hubo un compañero de la secundaria que me invitó a un grupo, Conexión. Me dijo, oye, te invito a un grupo. Yo ni sabía de qué era el grupo, nada más me dijo, te invito a un grupo. Y ese grupo era un grupo cristiano, era una célula, era un grupo Conexión. Bendito día que llegué a ese grupo Conexión. Bendito día primero porque había botana. Y los adolescentes no comen, tragan, ¿verdad? Todos tienen a su bebé, ¡ay, chiquito! Y luego dicen, ¡ay, híjole! De chiquito te quería comer a besos y ahorita, ¿cómo no me lo tragué? Porque parece que comen como si nos odian, ¿verdad? En ese grupo, cada semana había botana, había un mensaje que se predicaba, había convivencia y también habían chicas guapas. Es la verdad, por eso regresé al grupo, es la neta. No es como que yo anhelaba de Dios, no. Pero quiero honrar a una persona. Porque ese joven que me invitó al grupo no era un líder de la iglesia, no era un pastor de la iglesia, no era un predicador, era un hijo, era un niño, era un joven de una familia de carpinteros que vivían en el pueblo, que conocía a Dios, que él había tenido un encuentro con Dios y él se atrevió a invitar a su compañero de la secundaria a un grupo. Se llama Carlos, él es Carlos. Ella es su hija Kiara y el año pasado yo fui su padrino de ella que salió de la primaria y él es Carlos. Carlos no es un pastor, no es un predicador todavía. Ahora tiene su carpintería, pero yo estoy agradecido que alguien tuvo el valor de abrirme la puerta del ropero y no era mi abuelita, abre el ropero, no. Alguien me abrió la puerta de ese armario. Alguien me enseñó, alguien me señaló, alguien me invitó, por lo menos tuvo el valor de invitarme a un grupo. Yo quiero animarte, no menosprecies las invitaciones que haces. A veces a lo mejor traes a alguien a la iglesia y dices, pues igual ya no regresa. No te imaginas lo que eso causó en mi vida. Si él no hubiera quitado el miedo al qué dirán, a lo que sea, invitarme a un grupo, yo no sé si estaría aquí hablándoles hoy. ¿Me estás siguiendo acá? Ahí en ese grupo fui creciendo. Pobrecitos de los que estaban ahí. Venía después del limbo. Y como venía después de ese limbo, les argumenté, les critiqué. Pero iba, ¿verdad? Iba a pelear, pero iba, ¿no? Cada semana traía yo un argumento y los criticaba y eran bien raros a veces y yo les decía, ¿por qué son tan raros? Y luego yo también les decía, ¿por qué no creen en los extraterrestres ustedes? ¿Y por qué no creen en los ovnis? ¿Y qué dice la Biblia de los ovnis? Y a lo mejor alguno de ustedes es reptiliano y ya sabes, ¿verdad? Pero más adelante, ¿quién iba a pensar que la encargada de ese grupo Conexión iba a ser mi esposa? Ahí está mi esposa cuando estaba más joven, mi suegra y mis dos cuñados. Ahí Claudia estaba encargada de ese grupo y más adelante
me estoy casando con ella. Qué chido, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno con nosotros. Cuando Dios me llamó, cuando empecé a ir a la iglesia, cuando empecé a asistir con más regularidad a la iglesia, yo me acuerdo que Dios me dio un pasaje en el libro de Jeremías. Y voy a leer un poco de este pasaje. Me dice verso 4, capítulo 1, verso 4. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí antes de hablar, de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Diga conmigo: argumentos, pretextos. No digas soy demasiado joven, contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te voy a proteger. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones, reinos. Algunos debes desarraigar, derribar, destruir, derrocar. Otros los debes edificar y los debes plantar. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, bueno, quiero hacer un paréntesis. En esta iglesia, en Más Vida, no predicamos una religión. Predicamos a Cristo Jesús. Y no predicamos en contra de ninguna religión. Predicamos a favor del gran Rey Jesús. No es que mi religión estaba mal o tu religión está mal. Es que necesitaba un encuentro con Dios. Necesitaba un encuentro con el Dios verdadero. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Muy diferente cuando alguien te platica, cuando lees la historia o la biografía de una persona. Es muy diferente lo que conoces de oídas a cuando es personalmente. Yo quiero decirte, no importa de qué religión vienes, de qué religión eres, qué religión practicas. Lo importante es que puedas conocer esta historia. Y que puedas conocer a Dios y que puedas tener un encuentro con Él y que puedas amarlo y que puedas conocer cuánto Él te ama. Yo tenía un encuentro con Dios y Dios me habló y me dijo: te voy a usar, te voy a enviar a las naciones, vas a predicar, vas a ser un profeta mío, vas a ser un pastor. Pero yo tenía argumentos. La primera cosa es que tenía un refugio, que era mi religión. Pero luego tenía argumentos y pretextos. Entonces mi pretexto principal fue el siguiente: soy un huérfano. Soy un huérfano y soy pobre. Sabes, mi niñez no fue muy bonita. La disfruté, tengo buenos recuerdos, pero fue una niñez complicada. Yo no tuve un papá que me enseñara a andar en bicicleta, que me enseñara a manejar. No tuve un papá que me enseñara a ser un caballero. No tuve un papá que me modelara cómo ser un papá, cómo ser un esposo. Cuando me estaba casando yo tenía muchas preguntas de los protocolos. Yo no sabía cómo ir a pedir a una esposa. Yo no sabía qué me tocaba. Yo no sabía eso. Entonces mi justificación, pues yo nadie me enseñó. Un niño huérfano sin una mamá que está trabajando para sacar a sus hijos adelante, encargado con vecinos, mis hermanos y yo encargados ahí con vecinos. No había sede de sol, amigo, amiga, no había sede, no. Te encargaban ahí con quien se podía y ahí crecías a la buena de Dios. ¿Me estás siguiendo? Vivimos una temporada de escasez bien complicada. Vivíamos en casas que cuando llovía en mi pueblo, llovía a veces más adentro que afuera. Cuando queríamos cambiar los zapatos o los tenis porque ya había crecido el pie, había una estrategia que usaba mi mamá y era cortar la punta del zapato para que el dedito saliera a respirar ahí. Aire acondicionado y toda la cosa. Nada de que quiero unos tenis, nada, y quiero. No, pues ya córtale, ¿no? Porque ya me aprieta. De las primarias en las que hay en el pueblo donde crecí, está la primaria chida, está el colegio privado, primaria chida, primaria 2-3, primaria soso, primaria fea, primaria paupérrima. Ahí vamos.
Fue una temporada bien difícil. Yo recuerdo los días de Navidad y las noches frías de Navidad y los regalos de Reyes, y mientras todos salían con su pelota de Kiko, como Kiko, presumidos, y sus juguetes, mis hermanos y yo teníamos una bolsa de galletas de Marías. Cuando iba bien había unas cuantas de bombón, de malvavisco, y esa era una etapa bien difícil, bien complicada. Eso hizo que creara una barrera. Eso hizo que fuera cruel. Me volví sarcástico, aprendí a defenderme. Hice cosas en la secundaria, en la primaria. En la primaria había ya tenido un caparazón para que nadie me lastimara. Yo lastimaba antes. Me volví sarcástico, me volví cruel, me volví de esos bromistas que son bullying. A todo mundo le puse apodos. No estoy orgulloso de eso, pero me acuerdo del Chanclas, me acuerdo de Doña Pelos, me acuerdo de la Tostada, me acuerdo del Pecas, me acuerdo de todas las majaderías que tú has escuchado. Todas me las sabía, y tal vez hasta de más, y tal vez combinadas, todas las combinaciones. Y tenía un argumento y tenía una justificación: es que soy huérfano. Y es que sí crecí en la calle y crecí solo y tenía que defenderme. El primer video que no tuve que ver, lo vi cuando tenía 8 años tal vez, por unos vecinos mala onda que estaban ahí, que eran mucho mayores que mi hermano y que yo. Sabes, mucha gente vive atorada en una actitud de víctima porque es cómodo. Tú decides no escribir otra historia porque es cómodo cargar con tu dolor. Soy pobre, soy de pueblo, no tengo dinero, no tuve papá, abusaron de mí, me abandonaron, XXX, tuve una deslealtad, me robaron, un amigo me defraudó. ¿Cuál es tu pretexto, mi amigo, para no escribir la historia de Dios? Para no escribir la historia para la que fuiste creado, para no vivir esa historia. ¿Cuál es tu pretexto? Ese era mi pretexto. Yo no puedo, yo no tengo, estoy aquí. Y yo me acuerdo que llegaban predicadores a la iglesia, y yo ya iba a la iglesia, y yo me ponía enfrente para que oraran por mí. Y yo me acuerdo que predicadores profetizaban sobre ese jovencito, Javier. Y yo me acuerdo que me decían: tú vas a ir a las naciones, tú vas a predicar, tú vas a ser un hombre de Dios. Una parte de mí lo anhelaba, pero un 80% de mis argumentos decían: yo no puedo, yo no tengo familia, no soy de cuna cristiana, soy el primero de mi casa que se está convirtiendo. Yo no tengo un padrino, yo no tengo un mentor. Pero un día Dios me confrontó también, y Dios me dijo esto: Javier, deja de estar buscando padres, porque yo he sido tu padre. Yo he sido tu padre. Y Dios me dijo: voltea para atrás. Cuando tenía 20 años me dijo: voltea para atrás. Y esos argumentos, cuando volteé para atrás, me dijo: mira, yo he ponido perdón, dice el Señor, he puesto me dijo Dios: yo he puesto personas, figuras paternas atrás que tú no has visto por estar haciéndote la víctima, pero yo he puesto gente que te ha ayudado, te ha cuidado. Cuando volteé atrás, yo vi hombres de Dios, personas que Dios había puesto en mi vida para cuidarme, para mostrarme un amor de padre. Yo ni me había dado cuenta. Yo recuerdo un profesor que se llama Arturo Salomé Esteven. En la secundaria y en la primaria me dio clases. Y este hombre, cómo me quería. Me enseñó a trabajar, me enseñó muchos valores que conservo hasta el día de hoy. Yo recuerdo un profesor que se llama Julián Pacheco Ortega. Estaba en la primaria cuando él me dio clases, y la primera vez que yo conocí la playa fue con su familia, porque él me invitó, un maestro de primaria me llevó con sus hijos a conocer la playa, a unas vacaciones. Recordé otro profesor en la secundaria, Amador Cárdenas Valverde. La primera historia que escuché de la Biblia fue de él. Fue la historia de José el soñador. Mi pastor, el pastor que tuve, fue un pastor increíble que creyó en mí, que me vio cometer errores, que me aguantó, que me soportó, que creyó una y otra vez. Y Dios me dijo: ¿ves eso? Siempre te he cuidado.
Deja de buscar padres y deja de poner argumentos. Es más, me dijo, yo quiero que a partir de hoy te conviertas tú en un padre para otros. A partir de ahí mi vida ahora sí dio un vuelco totalmente. Ahora amo ser papá. Yo tenía miedo de ser papá porque no sabía cómo ser papá, pero amo ser papá de esos dos pelados que están ahí. Amo ser papá. Me divierto, los hago renegar, les hago cosquillas, los abrazo, jugamos, nos peleamos, todo. Amo ser papá. Y no solamente eso, tengo muchos hijos espirituales. No en Morelia nada más, pero en otras partes de México y aún en otras partes del mundo. Tengo muchos hijos espirituales y eso me encanta. A los 30 años de edad, yo tuve un encuentro con mi papá biológico. ¿Se acuerdan que yo no lo había visto desde los 2 años? Yo me encontré con él y yo tuve una charla con él y platicamos. Se los voy a presentar. ¿Me dejan presentarles a mi papá? Ahí está. Ese señor de sombrero, se ve que le gustan los sombreros porque su cinturón también es de sombrero. Y ese es mi hermano. No lo conocía, se llama Oscar. Esta fue la segunda vez que fui a visitar a mi papá en un rancho cerca de la Huasteca Potosina. Acababa de enviudar ahí de su esposa. Pero a los 30 años que lo conocí, tuve la oportunidad de platicar con él, de sanar corazón, de pedirle perdón, de perdonar. Oré por él y Dios me usó para mostrar el amor del Padre a mi padre. Qué extraordinario, qué extraordinario. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé si piensas que tu vida, tu historia no cuenta, pero mi amiga, mi amigo, tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Tienes que empezar a vivir la historia para la que fuiste creado. Sabes, todo lo que acabo de decir, toda mi historia, la dije para decir esto. Hay quizá unos aquí, algunas personas que han escuchado de Dios, pero no le conocen realmente. Y yo quiero invitarte a que le conozcas. Cuando tú le conoces, la perspectiva del mundo cambia. Es más, cuando tú conoces a Dios es difícil de que te desanimes. Yo veo cuando gente se desanima, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere nada con Dios. Digo, no han conocido a este rey y a este reino, no lo han conocido. Porque he tenido malas temporadas después de eso, sí. He tenido circunstancias, pruebas, he caído, he tropezado, he cometido errores muchísimos, bastantes. Quisiera regresar, quisiera borrarlos, quisiera borrar decisiones, los he tenido. Pero nunca me ha pasado por la mente volver atrás, porque una vez que conoces ese reino y ese rey, no importa lo que venga, no importa los tropiezos, no importan las heridas, no importa los fracasos, no importa lo que te hagan, tú vas a seguir, tú vas a proseguir, porque has encontrado algo maravilloso, extraordinario, algo que no se compara con nada en esta tierra, en este mundo. Dime ¿con qué puedes comparar eso? Con nada. Tu dinero, tu coche, tu carrera, tu título, tu ropa, con nada se compara. Con nada, como dice Pablo, con nada se compara. Si hoy vienes por primera vez, estoy seguro que no es la primera vez que alguien abre el ropero para ti. No es la primera vez. Y quiero animarte a que puedas dar el paso y entrar, y que puedas conocer a Aslan, que puedas conocer a este Dios, a este Rey llamado Cristo Jesús. Y Él puede cambiar tu vida, puede reiniciar tu historia, puede empezar de nuevo. Voy a invitar que todos cerremos nuestros ojos y voy a hacer una oración bien especial. Pero si tú nunca has entregado tu corazón a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Repite conmigo, todo el mundo te vamos a ayudar, pero tú ahí en tu corazón, en tu mente, repite conmigo, dile: Dios, en este día te pido perdón por todos mis fracasos, mis errores, mis pecados. Límpiame, Señor, lávame. Yo reconozco que te conozco de oídas, pero no te conozco realmente. Quiero conocerte. Hoy he escuchado de ese reino maravilloso, yo quiero entrar ahí.
Yo quiero conocerlo. Estoy cansado de vivir esta vida en mis fuerzas. Estoy abrumado, estoy seco, me siento vacío en esta vida. Quiero conocer esa vida de la que he escuchado hoy. Quiero conocer esa vida. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Señor. En el nombre de Jesús.